Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios para continuar analizando esos temas tan importantes a nivel nacional y desde luego internacional también. En ese sentido, nosotros queremos analizar en estos 6 meses de régimen de excepción cuáles han sido los resultados, cuáles han sido algunas de las cosas positivas, qué es lo que falta por mejorar y cómo se ha reducido este fenómeno de las pandillas, o más bien, cómo se están movilizando ahora que ya no tienen el poder de antes. Bueno, todo eso y más, vamos a intentar analizarlo con nada más y nada menos que nuestro analista Marvin Reyes, quien es secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Marvin, ¿qué tal? Encantado. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Siempre es un gusto compartir en este espacio y quiero enviarle también un saludo a todos los que nos ven. Desde luego, y gracias por aceptarnos la invitación y vamos a hablar de dos aspectos. El primero, el de siempre, como es el criterio de la reelección. Es decir, a cada analista nosotros le preguntamos sobre esto, porque tienen criterios diferentes, tienen perspectivas diferentes, lo ven desde diferentes ángulos. Entonces, desde el movimiento de trabajadores de la policía, ¿cómo se puede ver la reelección? ¿Es permitida? ¿Debe ser prohibida? ¿Debe dejarse a un lado? ¿Qué es lo que hay que opinar sobre ella? Marvin, por favor. Bueno, el tema de la reelección es un tema bastante espinoso que ha adquirido un nivel de polémica en los últimos días, sí. Desde que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional, emitieron ellos una valoración sobre un artículo de la Constitución para establecer que el presidente de la República podía participar en unas elecciones, y estando él ejerciendo la presidencia, y que podía participar en el siguiente proceso electoral. Ahora, esto generó una ola de críticas de diferentes sectores, sobre todo juristas, porque la Constitución establece, por lo menos en 4 artículos, que no se puede promover la reelección del presidente de la República. El primero de ellos, y que deberían tomarlo en cuenta, quienes promueven esto, dice así, el artículo 75, pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. ¿Qué pasa cuando un ciudadano pierde sus derechos? No puede votar, no puede ejercer el sufragio, no se puede inscribir como candidato a un puesto de elección popular, ya sea alcalde o diputado, no puede, porque pierde sus derechos como ciudadano. Sí, así es. Ahora, esto lo tiene que establecer el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos viendo con el Tribunal Supremo Electoral? Con esa gran cantidad de funcionarios que gritan a todo pulmón reelección. No vemos ningún proceso respecto a lo que dice la Constitución, ¿verdad? Sobre esta específica acción que demanda una sanción, podríamos decirlo así, respecto a que no se puede reelegir, o sea, no podemos andar promoviendo la reelección del presidente. El artículo 88 habla de la alternabilidad en el poder. Dice, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. Y aquí viene un detalle bastante delicado. La violación a esta norma obliga a la insurrección. Ahora, la alternabilidad dice que es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno. O sea, la forma de gobierno nuestra es representativa, democrática y no puede alterarse porque son aspectos pétreos de la Constitución.
Ahora, lo que manda la misma Carta Magna, que las personas, o sea, el pueblo, se levante y restituya el Estado de Derecho. Habría que ver qué tan viable podrá ser esto en una posible reelección. Ahora, el artículo 152 es el del problema. No podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no. Sí. El presidente Bukele ha desarrollado 6 meses como presidente consecutivos o no. Durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. En ese juego de palabras es que se han basado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para decir que sí puede. Pero esto es una frase que está separada por una coma, pero es toda la frase. Hay que entenderla así. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. El inicio del periodo presidencial comenzaría en 2024, ¿verdad? Sí, entonces el periodo inmediato anterior es este, donde está ejerciendo sus funciones el presidente Bukele. Entonces no puede. En el juego de palabras, para ellos dicen que el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Entonces han jugado ahí con esta situación y le han ordenado prácticamente al Tribunal Supremo Electoral que avale eso. Entonces estamos hablando de un proceso que no es legal, sino que es más bien una interpretación errónea o a propósito de los magistrados de la Sala de lo Constitucional para avalar la reelección del presidente. Ajá. Ahora, el artículo 154 establece el periodo presidencial. Este será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Ahora, estos aspectos de la Constitución están claros. No se puede promover la reelección del presidente. Y quienes lo promuevan están sujetos a sanciones, ¿verdad?, que tienen que ser impuestas por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, se ha vendido un mensaje de que es el pueblo el que quiere al presidente de forma permanente hasta que se muera, ¿verdad?, tipo un sultanato o un reinado, ¿verdad?, así como vimos a la reina de Inglaterra, bueno, hasta que se murió. La señora ya le sucedió el que estaba en la línea de sucesión, exactamente. Bueno, pero aquí no es el caso. El pueblo puede querer al presidente, puede estar enamorado del presidente, un buen porcentaje, porque no son todos, ¿verdad? Hay un porcentaje que no, tiene su cerebro puesto en su lugar y analiza las cosas, ¿verdad? No vive adorando a la figura del presidente como que fuera un dios político, y lo quieren para siempre, ¿verdad?, porque ha vendido una imagen de paladín del Salvador, que ha luchado por la gente y que les ha dado diferentes cosas, ¿verdad?, como las canastas de alimentos para la pandemia, los $300, los $30 del Bitcoin. Entonces la gente relaciona esas dádivas con mejorías, cosa que no es cierto, sino que él prácticamente está comprando en el mercado de los votos, porque resulta que estos políticos no miran seres humanos, ellos miran votos caminando, y eso es lo que miran ellos. Ellos van tras el voto, tras el que va, tras esa marca. Ellos no van tras los seres humanos. Si no, estaríamos viendo otras cosas diferentes en el país. No vemos progreso económico, no vemos desarrollo agrícola, no vemos desarrollo industrial, no vemos investigación científica. Hay un gran atraso en la democracia en el país. Entonces, estos aspectos que estamos analizando, todas estas dádivas que el pueblo ha recibido, ha promovido el enamoramiento hacia el presidente. Ok. Sí. Hay quienes mencionan de que el artículo precisamente del 152 es el que faculta al presidente para volverse, o más bien para optar por la reelección, y que por tanto de ninguna manera es inconstitucional.
Aunque, como se mencionan las cláusulas pétreas, en comparativa con el artículo 152, ¿cómo se puede ver esto? ¿Es que la misma Constitución se contradice? No, no se contradice. Lo que pasa es que ahí el juego de palabras lo han interpretado a su conveniencia. Es que la Constitución creen que es la Biblia, que algunos la interpretan de un modo, otros la interpretan de otro, y la Constitución es clara. Dice no se puede. Incluso si se pudiera, no hablara de sanciones, ¿verdad? Se pierden los derechos ciudadanos, dice quien promueva la reelección, no dijera eso, ¿verdad? Entonces, en ese juego de palabras, ellos se han escudado para emitir esa opinión que a todas luces es errónea, o sea, riñe con aspectos legales constitucionales. Y si esta reelección se da, vamos a tener un problema grave, porque el presidente, con todas las condiciones como las que tiene actualmente, que goza de popularidad de una mayoría de la población, si él se reelige, pues manda primero el mensaje de que nadie respete las leyes, que las leyes no importan, que hay que tirarlas a la basura y hay que hacer lo que uno quiera. Ese es el mensaje principal. Segundo, nos van a desconocer los países que son democráticos. Eso es lo que quería preguntarle. Al establecerse la reelección, ¿habría beneficios o perjuicios a nivel internacional? Perjuicios, por supuesto, porque los países democráticos no van a reconocer al mandatario como legítimo, ¿verdad? Porque ha sido producto de un proceso ilegal, ¿verdad? Un proceso amañado. Y en ese sentido, lo que va a pasar es que al desconocer al presidente, entonces van a venir sanciones, van a venir también aspectos económicos donde no vamos a tener nosotros apoyo de otros países, ¿verdad? Como se está teniendo actualmente. Bueno, de hecho ya hay algunos indicios de esta situación. Bueno, la embajada alemana retiró todos sus proyectos de El Salvador. Sí. Ese fue el primero que dijo, yo retiro todos mis proyectos porque la situación es inestable. Estados Unidos, a través de USAID, ya no le asiste directamente al gobierno, sino que ellos andan buscando los proyectos a desarrollar. Y antes ellos daban toda la cooperación a El Salvador, al gobierno, y ellos disponían, pero ahora ya no. Entonces estos son indicios de lo que se viene, ¿verdad? De que nos vamos a quedar aislados. Y lo más peligroso de esto, lo más grave, que, bueno, pudieran venir sanciones respecto a las remesas. Puede ser, así como en Cuba. En Cuba no hay una libertad para que la gente envíe remesas como quiera. Sí. Hay un límite y es bien poco lo que la gente cubana manda a la isla desde Estados Unidos. No puede enviar grandes cantidades así como aquí, que compran casas y vehículos y de todo, montan negocios. Allá no se puede. Podemos ver en ese escenario de consolidarse este proceso de reelección. Desde luego. Trasladémonos al segundo tema, que será cuáles han sido los resultados a favor y en contra del régimen de excepción. Pausa comercial, ya volvemos. Bien. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya han pasado 6 meses desde la instauración del régimen de excepción. 6 meses desde aquel fin de semana tan negro, y es necesario ver cuáles han sido los resultados positivos o negativos y qué es lo que se ha logrado a todo esto para el avance de la seguridad en el país, que siempre había sido un problema demasiado serio. Resultados a favor y en contra, Marvin. Bueno, después de 6 meses del régimen de excepción, tenemos una cifra de un poco más de 54,000 detenidos,
¿verdad?, que están en las diferentes cárceles del país. De este universo de personas que están recluidas, hay un número bastante considerable de pandilleros que se han capturado en los diferentes sectores del país. La gente en algunos puntos siente el cambio, sí, siente el cambio. Ya el pandillero ya no está hostigándoles como lo hacía antes, han disminuido los homicidios drásticamente, también otro tipo de delitos ligados a las pandillas, ¿verdad? Esto ha generado confianza en la población, ¿verdad? ¿Hay un clima de seguridad? Sí, hay una percepción, digamos, se percibe un poco más de seguridad en varios sectores, ¿verdad? En 6 meses se ha visto un despliegue bastante amplio de personal policial, de personal militar, ¿verdad?, trabajando de manera conjunta y también separada, ¿verdad?, porque hemos visto operaciones de militares ellos solos, sin presencia policial. En términos generales de resultados positivos, se ha sacado de circulación un porcentaje bastante alto de pandilleros. Muy considerable. Sí, se ha decomisado una fuerte cantidad de armas, dinero en efectivo, vehículos, casas donde estos se mantenían, ¿verdad? Se han recuperado una gran cantidad de casas. Sí. Y bueno, en general la población ve esto con buenos ojos. Si nosotros vemos, por otro lado, se han cometido también errores, ¿verdad?, y excesos en este régimen de excepción. ¿Cómo cuáles? Número 1, se ha detenido personas que no tienen nada que ver con pandillas, ¿verdad? Lo han demostrado ellos, incluso haciendo marchas, presentando cartas al presidente que su familiar no tiene nada que ver con pandillas y lo fueron a capturar, ¿verdad? Estos son aspectos negativos que tendrían que haberse corregido ya, porque hay una gran cantidad de gente detenida. Estamos hablando alrededor de unos 5.000 o 6.000 personas que están detenidas y son inocentes, no tienen nada que ver con pandillas. Nosotros nunca vamos a abogar por delincuentes, ¿verdad?, jamás, pero sí por estas personas que no tienen nada que ver con pandillas y están presos. Eso es número 1. Número 2, han muerto más de 80 personas dentro de las cárceles en manos del Estado. Estas personas estaban al cuidado. Más de 80 personas. Más de 80 personas han muerto al interior de los penales. Estaban en manos del gobierno y murieron ahí, ¿verdad? De estos solamente 7 son pandilleros. Solo 7. El resto, nada que ver con pandillas, son personas que no les atendieron enfermedades crónicas que llevaban y otros que han muerto, según la información que ellos mismos han dado, han muerto por golpizas y torturas dentro del penal, ¿verdad? No sabemos si estos aspectos han sido ejecutados por otros reos, sí, o por agentes penitenciarios, ¿verdad? Eso lo desconocemos porque está totalmente vedada esa información, no se tiene mayores datos, pero sí podría derivar esto posteriormente a demandas internacionales por violación a derechos humanos, que ya hay algunas, y crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, porque han muerto en manos del Estado. Estos son aspectos altamente negativos que tendrían que haberse corregido, bueno, hace ya varios meses. Nosotros hicimos una denuncia como Movimiento de Trabajadores de la Policía cuando se llevaban 15 días de establecido el régimen de excepción, porque empezamos a ver que se estaba empujando a los policías a que cumplieran cuotas de detenidos diarias, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos negativos. ¿Se le siguen exigiendo cuotas? En este momento ya no, se corrigió eso, ¿verdad? Pero en los primeros meses del régimen se le estaba exigiendo al policía un número de capturados por día, ¿verdad?, por patrulla, por delegación, por base policial. Entiendo que por delegación, usted comentaba en la última ocasión, eran 6 personas por delegación. Eran 6 personas por patrulla. ¿Por patrulla? Por patrulla, sí, oscilaba entre 3 y 6. ¿Verdad? Por delegación se tenían que remitir, había diferentes parámetros. Por ejemplo, en las delegaciones grandes, 40 detenidos diarios. Hablamos de Soyapango o San Salvador, ¿verdad? San Miguel, Santa Ana, las cabeceras departamentales, 40 detenidos por día. Y las delegaciones más pequeñas, entre 20 y 30.
¿verdad? Esos eran los parámetros. Las más pequeñas. Sí, 20 diarios, digamos, de una ciudad pequeña, pero nos empezamos a topar con aspectos de algunas ciudades o pueblos que no tienen pandillas y les ponían ahí la meta de 20 y cómo iban a hacer para presentar resultados, y ahí no existen pandillas en algunos municipios. Exactamente, entonces empezaron a capturar al bolito que pasa en la esquina, al vago, ¿verdad? O sea, cualquier gente empezaron a capturar. Al que lo viera mal. Exactamente, entonces ese es un error, ¿verdad? Se les hizo ver al personal policial que eso no podía estarse dando, porque al final, cuando este régimen de excepción termine, van a demandar al policía que capturó. No van a ir a demandar al director de la PNC, ni al ministro, o sea, van a demandar al policía que hizo la captura, ¿verdad? En tal sentido, a esta altura se ha corregido. Ya no se está exigiendo la cuota diaria, pero sí se están exigiendo resultados, ¿verdad? En ese momento hubieron muchas quejas también, sí, muchos señalamientos de que se estaba defendiendo pandilleros, que no se tenía que estar abogando por nadie, que algo debían, pero no, o sea, hay un aspecto también que hay que respetar, ¿verdad? Porque no se puede llevar personas inocentes a la cárcel. Sí. Bueno, el presidente de la República decía, tenemos el margen de error de 1%. El vicepresidente creo que lo mencionaba, que tenía un margen como del 5% y que estaba consciente que se habían cometido ciertos errores también. Pero ese 5% representa una considerable cantidad. Exactamente, y en este caso de las detenciones no debe haber ningún error, porque se está jugando con la libertad de una persona. No podemos llevar a la cárcel a un inocente, porque le estamos arruinando la vida. Sí, sí, le estamos... lo echan del trabajo, pierdes muchas personas que perdieron sí, que han perdido todo, pues, ¿verdad? En el caso de los agricultores, pierden sus cosechas, tienen que vender su ganado para ver qué comen, pues, ¿verdad? Entonces, esos aspectos negativos tendrían que verse corregidos. Por otro lado, las pandillas tienen todavía bastante margen de acción. Nosotros hemos recibido en el último mes, sí, informes que ellos han retomado el cobro de la extorsión a través de otros métodos, ¿verdad? Llaman por teléfono a algunos líderes de pandillas que se han ido a huir a otros países, están llamando desde fuera, ya sea a través de redes sociales, ¿verdad? A través de Messenger, hacen llamadas a las personas dueños de negocios, o a través de WhatsApp, llaman y están exigiendo nuevamente el cobro de la extorsión. La estructura que ha quedado más pequeña está mutando a otra especie de flagelo delictivo, donde se están conformando pequeñas células, ¿verdad? Como grupos ocultos, y tienen representantes afuera que no tienen ningún aspecto de pandillas, pero sí le han dado poder a esta persona, que por lo general es un menor de edad, sí, y este es el que lleva la palabra, según en el léxico de ellos, ¿verdad? Le han dado el poder que tome decisiones afuera en la calle y les informe a este pequeño grupo que está oculto, ¿verdad? Ese es el accionar que tienen en este momento. Nosotros hemos recibido información importante de cómo se están moviendo. Ellos buscan la manera de superar toda digamos, el desarrollo de las estrategias y políticas de seguridad pública impulsadas por el gobierno. El delincuente es así, ¿verdad? Él va a buscar superar cualquier dispositivo policial o militar que esté en determinada zona o en el país. Ellos van a buscar la forma y lo están haciendo. Este aspecto es el que se tiene que trabajar, no con despliegue de fuerza ni demostraciones de que hay vehículos blindados y drones y etcétera, etcétera, ¿verdad? No se va a detener con eso. Este tipo de fenómeno criminal se va a detener con inteligencia y con investigación, ¿verdad? Porque esto nosotros lo hemos descubierto. Nosotros que somos del movimiento de trabajadores de la policía, en un análisis criminológico lo hemos descubierto. Ahora, ¿qué le toca a la policía? ¿Qué le toca al ministro de Justicia y Seguridad? Darle seguimiento a esta situación. Ellos tienen los aparatos de inteligencia mucho más superiores que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ya tendrían que saber esto, ya tendrían que estar iniciando las acciones respectivas para
desarticular por completo la pandilla, porque al final la población eso es lo que quiere, desarticular por completo el fenómeno de las pandillas, porque es lo que está causando daño a la población. Nada menos en las últimas semanas han habido homicidios ligados al cobro de la extorsión. En Comasaguas entiendo que fue uno. Exactamente, también en Lourdes hubo otro, y uno en la zona de San Juan Opico, que por cierto fue un ex policía el que mataron ahí. Cierto. Así que le llegaron a cobrar la extorsión, y lo peor es que hoy dicen ellos que le deben meses atrasados de la extorsión. O sea, están en mora, las personas están en mora con las pandillas, les han hecho hasta un plan de pago, ¿verdad? Para que se pongan al día y no vayan atrasados. Exactamente. Sí. Okay. Bueno, hay que continuar hablando de esos aspectos tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entre tanta incertidumbre, muchísimas personas consideran que de levantarse el régimen de excepción podrían volver las pandillas o podrían tomar serias represalias en contra de la misma ciudadanía y del mismo gobierno. ¿Puede ser esto cierto, Marvin Reyes? Este es un aspecto que se debe considerar, ¿verdad? Porque las estructuras criminales no van a ceder así fácilmente. Primero porque no han terminado de desaparecer. Exactamente. Se mantienen con presencia en los diferentes sectores, y ya lo demostraron. Cuando quieren, llegan y extorsionan. Cuando quieren, llegan y asesinan. Entonces todavía tienen margen de maniobra. Recordemos que esto es como una bestia de muchas cabezas, sí, ¿verdad? Y se le están cortando algunas, pero siempre queda la posibilidad de que broten nuevas. Ahora, el reto de las autoridades es que esto ya no continúe. Y aquí hace falta también prevención, ¿verdad? Porque ahorita solamente se ha manejado la represión, sí, para controlar, y eso es bueno, ya se controló. Ahora debería entrar la parte de la prevención, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones de jóvenes, niños que viven en comunidades donde estuvieron asediadas por pandillas, necesitan ver otra cosa. No necesitan ver que la pandilla es una opción a la cual ellos pueden optar, ingresar para obtener ingresos, mujeres y excesos en vicios, ¿verdad? Sí. Eso debe cortarse, ese círculo, y eso es lo que está haciendo falta, ¿verdad? Por eso es que la gente tiene ese temor. Al ya no existir el régimen de excepción, las pandillas van a volver, los van a liberar de las cárceles, eso es lo que oye uno, ¿verdad? Sí. Pero la gente también tiene que entender que el régimen de excepción no puede ser para siempre, ¿verdad? Porque es una medida extraordinaria para controlar un aspecto que se ha salido de control en la sociedad, ¿verdad? Ese aspecto de descontrol ya se tiene, digamos, con firmeza sostenido en este momento. Ya las pandillas, su rango de acción es limitado, ¿verdad? Es limitado. Todavía golpean, pero ya no con la contundencia que lo hacían antes. Sí. Ahora, el régimen de excepción tiene que finalizar, y esto tiene que dar paso al establecimiento de operaciones permanentes por parte de la policía y el ejército. O sea, que haya un verdadero control territorial, ¿verdad? No solamente de nombre, no solamente escrito en la teoría, ¿verdad? Porque el papel aguanta con lo que le pongan, como sí, dicen, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Y en este sentido, se le tiene que dotar a la policía de recursos, de recursos pero reales, no anuncios en medios publicitarios, ¿verdad? Ni tampoco
sacando spot como que fueran los Power Rangers con luces y todo, ¿verdad? Eso no sirve. Tienen que darles los recursos reales, uniformes, ¿verdad? Uniformes con las especificaciones que requiere miembros de la seguridad pública, calzado también táctico, les tienen que dar su pistola moderna con suficiente munición, fusiles, se le tiene que capacitar al policía constantemente en armamento y tiro, en el conocimiento de aspectos legales, en el respeto a derechos humanos, en el trato a la población. O sea, tiene que ir aparejado todo eso. Se le tiene que dar recursos de comunicación. El policía no tiene un radio en este momento. No hay radios portátiles. No existen los radios portátiles en la policía. ¿Qué hace el policía hoy para comunicarse? Con su teléfono, que él ha pagado o está pagando, y con su plan de datos propio. ¿Y eso no es muy arriesgado para la policía? Por supuesto, si el policía anda en su teléfono, cantidades inimaginables de imágenes de todo tipo, ¿verdad? Y se está comunicando con los jefes a través de su teléfono personal. Sí. Se necesitan vehículos, no hay suficientes vehículos en la policía. La gente dice, no, sí que tienen gran cantidad de vehículos, ahí hemos visto los nuevos patrullas. Es lo que vemos en los spots. Y eso no es cierto, porque lo que han hecho es pegarle unos stickers con los colores nuevos, ¿verdad?, que le han puesto a la policía, y un logo horripilante que le han hecho a la institución policial, que arruinaron el que representaba la bandera de El Salvador y muy, muy bien estilizado, e hicieron ese otro logo que no representa nada, pero bueno, cada quien inventa en el gobierno las cosas que se le ocurren. Y se necesitan vehículos, se necesita de todo un aparataje para continuar estableciendo el verdadero control territorial. Sí. Y sobre todo inteligencia e investigación, porque solo con la fuerza no se puede determinar un fenómeno criminal, se tiene que utilizar todas las fuentes de información, ¿verdad? Aquí no tenemos una policía cibernética, por ejemplo, o sea, pero es necesaria. Es necesaria para esculcar las redes sociales, a ver quién... Ahí hay tipos depredadores sexuales viviendo en las redes, ¿eh? Ahí trafican droga, ahí trafican un montón de cosas en las redes, y no hay una policía cibernética que se encargue de eso. Tenemos que avanzar hacia esos puntos, ¿verdad? Se está descuidando mucho el combate al narcotráfico. Si hoy en estos momentos hay una distribución y comercio descontrolado en diferentes zonas, sobre todo en bares, restaurantes y discotecas, en centros nocturnos. Hay una distribución de droga que está en gran auge en este momento, ¿verdad? Pero digamos, el mercado negro de la marihuana se ha reducido, tomando en cuenta de que algunas de las pandillas precisamente hacían negocio de eso. Es que en el sentido de la distribución y comercio de droga, las pandillas habían tomado eso como una fuente de financiamiento, ¿verdad? Pero recordemos que en el país hay narcotraficantes que no les gusta la presencia de los pandilleros y que en este momento están retomando diferentes territorios de distribución de droga que se los habían dejado los pandilleros para que ellos ahí hicieran sus negocios. Pero ante ya el pandillero ya no está presente en esos territorios, ellos han vuelto a la distribución de droga, y también la delincuencia común, ¿verdad? Porque ese es otro flagelo que está afectando mucho a la población. Los robos han incrementado, los hurtos, violaciones, las amenazas, estafa, todos esos aspectos han incrementado, porque resulta que estos delincuentes independientes o delincuencia común no accionaban porque la pandilla estaba ahí en el territorio. Al ya no estar el pandillero, entonces empezaron a accionar este otro tipo de delincuencia, que tiene que ser atacada también, porque la delincuencia no solo viene del lado de las pandillas, ahí está la delincuencia común, el narcotráfico. Hay cuatreros en las zonas, digamos, agrícolas, que están haciendo gran daño a las personas que se dedican al ganado. Están robando, están destazando reses de manera clandestina. Entonces, todos estos aspectos son aristas que tienen que ser abordadas por las autoridades, tanto por el director de la policía como el ministro de Justicia y Seguridad, ¿verdad? Porque si no, vamos a controlar las pandillas y se nos va a descontrolar allá lo otro, ¿verdad? No podemos darnos ese lujo en un país donde cada día hay algo nuevo, cada día surgen diferentes aspectos que pueden generar
daños a la población, como esto de la delincuencia independiente que va en incremento y el comercio y distribución de drogas. Entiendo que la Policía Nacional Civil tenía un plan respecto a tratar de reducir los robos, al menos en los buses. ¿Eso está funcionando? Nosotros hemos visto presencia policial y militar en las unidades del transporte colectivo, sí, pero recordemos que el ladrón no va a actuar enfrente de las autoridades, él va a buscar el espacio. Eso es así. Por eso lo mencionaba, eso no se va a combatir con la fuerza, se necesita inteligencia, ¿verdad? El ladrón, el mañoso, como le dice uno, ¿verdad?, que roba en los buses, él va a esperar el momento oportuno de hacerlo, no lo va a hacer enfrente de las autoridades, ¿verdad?, porque sabe que lo van a detener, lo van a llevar a la cárcel y se acabó su vida. Él va a esperar el momento. Y nosotros hemos visto robos en diferentes lugares. Han subido videos a las redes sociales de sujetos colocándole una pistola a un joven y le roban su motocicleta. Y hasta le dicen, mire, ¿y cómo se enciende la motocicleta? Hasta dándose ese lujo, pues, ¿verdad? Para no equivocarse y que se les apague ahí al empezar a conducirla. Han robado teléfonos a señoras que se los arrebatan con fuerza y hasta las tiran al suelo, las golpean y todo. En los buses, hurto, carteristas, hay una gran cantidad de carteristas que se aprovechan de las aglomeraciones de los buses, microbuses, para meter la mano y sacar teléfono. Han circulando videos precisamente de eso. Exacto. Bueno, este es el problema que se tiene, ¿verdad? Porque hay que abordar la delincuencia desde todos los puntos de vista y combatirla como se debe, ¿verdad? No haciendo shows ni haciendo circos mediáticos, sino que trabajando de verdad, trabajando de la mano con las fuentes de información, ¿verdad?, con inteligencia, con tecnología, ¿verdad? Ahí tenemos cámaras, hay una gran cantidad de cámaras que maneja la policía que no las están aprovechando. Es decir, sí se tienen al menos los recursos para capturar en las unidades de transporte a este tipo de personas, pero no se están capturando. Muy poco se está capturando. Hemos conocido de algunos casos donde se han detenido, ¿verdad? ¿Está fallando la coordinación de la inteligencia? ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando la inteligencia, ¿verdad? Porque se tiene que conocer, se tiene que documentar qué tipo de personas son las que se están moviendo en los territorios. Aquí no se sabe nada. La policía no tiene ni el registro de todos esos que pasan limpiando vidrios en los semáforos. Sí. No sabemos si esas personas pueden ser que están observando, trabajando para alguien más, trabajando para narcotraficantes, trabajando para pandilleros que todavía están ahí, trabajando para otros ladrones. La policía ni sabe ni quiénes son los que están en esos semáforos, en las esquinas, limpiando vidrios y todo eso. Teniéndolos enfrente no se atreven ni a ir a preguntar. Exacto. Debería de tener un control total de personas así como esas y saber quiénes están en los territorios, en las colonias. Ya no hay un acercamiento del policía con la población, hay un alejamiento y eso provoca que no se tenga información. ¿Verdad? Los policías que son acuciosos, que son inteligentes, ellos buscan fuentes de información. Nosotros tenemos un caso exitoso, y lo voy a decir. Adelante. En el distrito Italia hay un grupo de policías ahí, ¿verdad?, que son policías de la rural, que ellos han dado duros golpes a la pandilla en el distrito Italia. ¿Y cómo lo han logrado? No es por orientación de los jefes, no es por orientación del ministro ni del director, por convicción propia. Ellos han buscado fuentes de información que les han dado el punto exacto donde están los pandilleros escondidos y los han ido a traer. Golpes certeros, un ejemplo de éxito, pero como son agentes ni siquiera lo mencionan, ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera reconocen las autoridades que estos policías, a título personal y utilizando sus conocimientos, ¿verdad?, su pericia, logran importantes capturas. Si todos actuaran así, bueno, tendríamos limpio el país ya, ¿verdad? Pero lamentablemente este tipo de ejemplos no se replican porque no salió desde las altas esferas, ¿verdad?, sino que salió de un agente que ha tenido la capacidad de generar información, de conseguir fuentes y que éstas le dan información certera para llevar a la captura de delincuentes.
Desde luego. Analicemos cómo están los derechos laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Perfecto. Tal cual lo decíamos en el bloque anterior, hay que también analizar si entre las carencias que está teniendo la Policía Nacional Civil respecto a los insumos, a los materiales, también está habiendo una especie de carencia con sus derechos laborales. Marvin Reyes. En este sentido, los policías están siendo demandados en la obtención de resultados, sobre todo en este régimen de excepción. Pero ¿qué está pasando con los recursos? ¿Cómo el policía está viviendo todo esto? Nosotros lo vamos a decir claramente, que la policía está pasando uno de sus peores momentos en cuanto a la logística y el manejo administrativo de los recursos, porque resulta que escasea todo. Bueno, hemos llegado al punto de que el policía está comprando el papel bond para imprimir de su bolsa, porque la policía no le da. Las áreas de investigaciones, que son las que demandan más recursos de papelería, se ven sumamente complicados. Las fotocopias o impresiones tienen que estarlas haciendo en librerías o cibercafés, ¿verdad? Allí llevan los casos de investigación a imprimir a un cibercafé, o sea, vulnerando incluso hasta el proceso en sí. Algunos otros han optado por comprar impresores, ¿verdad? Impresores con tanques de tinta para que les rinda más. Han hecho colectas y han comprado el aparato y están comprando el papel bond de su bolsa. Son aspectos que no sabemos qué es lo que está pasando, qué hacen con el presupuesto de la policía, cómo lo están invirtiendo, no sabemos, porque hay casos, por ejemplo, de los grupos GECAC, que son los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, que son policías con soldados. Estos grupos tienen 3 años que no les dan uniforme. 3 años. 3 años. Ellos manifiestan que lo que están haciendo... Básicamente desde que entró el actual gobierno. Sí, desde que entró el gobierno no les han dado uniforme, solo botas les han dado, pero uniformes no. Ellos dicen que, bueno, para andar presentables vuelven a teñir el uniforme, pero como esa es una cocción, ¿verdad? En agua caliente le ponen un tinte y para que agarre nuevamente color, el uniforme se les está desgastando. Sí, ya desgastando, pues de tanto estarlo hirviendo. Son cosas que tendrían que haberse superado ya. También la munición, ¿verdad? Las balas, el policía las sigue comprando. La policía no le está dando munición. El policía compra la caja de tiros y entre varios y se la reparten, ¿verdad? Porque la policía solo le da 30 balas para toda la vida de policía. O sea, si en 30 años no las usó, ahí van a andar las 30 balas ya todas oxidadas, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser. Las balas se tienen que estar renovando cada cierto tiempo. O sea que ni siquiera hay revisión de eso. No hay revisión de eso. ¿Revisión de la condición de las armas de la policía? ¿Tampoco? Tampoco hay. O sea, por eso mencionaba yo, hay un descontrol administrativo de grandes proporciones. Aparte de eso, los traslados arbitrarios continúan. El policía que reclama sus derechos, lo trasladan. Esto continúa. La prepotencia de los jefes policiales continúa. Hay jefes tan abusivos que se dan el lujo de maltratar verbalmente a los agentes, a las compañeras, las discriminan. ¿Las acosan? Las acosan, sabiendo que hay una ley que protege a la mujer, una ley especial, y aún así no les importa. Se valen de sus cargos. Se valen de sus cargos, exactamente, para esos abusos. Por otro lado, se ha promovido también el despido
de personal policial, administrativo y supernumerario que tiene 60 años. Se ha promovido un decreto que todo aquel que llega a 60 años va para afuera, retirado forzosamente y con indemnizaciones modestas, ¿verdad? Porque no son indemnizaciones, sino que son una compensación económica que les están dando. Por ejemplo, al personal administrativo solo les están dando 12 salarios del último devengado. A lo sumo, algunos pueden reunir en los 12 años unos $5,000 y deben $4,000 en la AFP porque adelantaron el 25%, no le queda nada. Están emproblemados porque han caído en mora con las casas, con los préstamos, han pasado 2 o 3 meses sin recibir ni un solo centavo. Sí. ¿Verdad? Este aspecto se ha dado hoy en este lapso del régimen de excepción. Precisamente el 30 de marzo comenzó esos despidos al interior de la policía que suman 1.500. 1.500 despidos hasta la fecha. Hasta la fecha, 1.500, todos mayores de 60 años, violentando lo que dice la Ley Especial de Protección al Adulto Mayor en su artículo 16. En ese artículo, en el inciso segundo, establece que queda prohibido los despidos forzosos, sí, por la edad. Entonces, todos estos aspectos generan una condición desfavorable al interior de la PNC. Los policías están siendo exigidos para realizar capturas, controlar los territorios, pero no se les están dando las herramientas necesarias para hacer su trabajo y tampoco se les están respetando sus derechos como trabajadores y como seres humanos. Desde luego. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, todos los problemas que se están dando dentro de la Policía Nacional Civil tienen específicamente que ver con corrupción. Marvin Reyes. Bueno, los niveles de corrupción dentro de la Policía Nacional Civil se registran, no vamos a decir que no. Hemos conocido casos de policías que se han aprovechado de su cargo para ejecutar acciones delictivas, para pedir dádivas, ¿verdad?, para buscar beneficios personales. Estos aspectos no se están atendiendo. Nada menos tuvimos el caso de un policía que se vio involucrado en un robo de una cooperativa, de donde ellos se llevaron $60,000, $60,000 en efectivo, ¿verdad? Este policía dirigió una operación de robo junto con otras personas, pero ya fue capturado. Eso es lo importante, ¿verdad? Que policías que están ejecutando acciones como estas sean llevados ante la justicia y enfrenten su proceso, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros, como representantes del sector policial, nunca vamos a avalar conductas erradas de los policías. Abusos de autoridad, maltrato a la población, aprovechamiento del cargo, prepotencia. Nunca vamos a avalar esas conductas, ¿verdad? El policía es un servidor público. El uniforme es una gran responsabilidad, no es el disfraz de Batman ni de Superman. El uniforme representa un compromiso con el pueblo de servirle y de ayudarle en todo lo que pueda, no de causarle más agravios, ¿verdad?, y complicarle su existencia. Ahora, a nivel de los oficiales, de los jefes, hemos tenido nosotros conocimiento del involucramiento de estos en aspectos de corrupción, dádivas, por ejemplo, que reciben de sectores de transporte, por ejemplo, ¿verdad?
sectores agrícolas, sectores ganaderos. Estos son aspectos negativos que dentro de la policía no deben existir, porque recordemos que la PNC es hija de los acuerdos de paz. Sí. Nació para sustituir a los antiguos cuerpos de seguridad que estaban señalados de altos niveles de corrupción, prepotencia y maltrato a la ciudadanía. Entonces no podemos llegar a esos niveles, porque entonces estamos convirtiendo la institución policial en un cuerpo represivo, enemigo del pueblo, ¿verdad? Y sujeto a aspectos de corrupción, ¿verdad? Debemos mantenerla limpia para que la credibilidad en la población crezca, dando ejemplos de compromiso en el combate a la delincuencia, en prevención, en ayuda solidaria. Bueno, hay policías que de su salario, sí, de su poco salario, compran víveres y se los dan a personas de escasos recursos. Tenemos muchos ejemplos de esos, ¿verdad? Son cosas que enorgullecen y que deben prevalecer en el tiempo, y que la policía se mantenga con aspectos profesionales, éticos y sobre todo de respaldo a la población. Desde luego. Marvin Reyes, encantado de que usted nos haya aceptado la invitación. Esperamos que las cosas dentro de la Policía Nacional Civil se puedan resolver y lo esperaremos en una próxima ocasión. Gracias por la oportunidad. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.